Entonces, cuando hablamos de las complicaciones crónicas de la diabetes, tenemos que saber que dos cosas son el común denominador. Uno, la hiperglicemia sostenida, que todo el tiempo el paciente esté descontrolado su glicemia, va a hacer que se acumulen los famosos productos de la glicosilación avanzada. No vamos a entrar bioquímicamente en detalle, pero la acumulación de estos productos de la glicosilación avanzada o de otras vías metabólicas, lo que va a hacer es que te va a afectar directamente la microvasculatura, ¿ya? La microvasculatura. ¿Y qué va a hacer dentro de la microvasculatura? Va a ocasionar fenómenos de microtrombos totalmente diminutos, ¿ya? Entonces, para eso ustedes tienen que saber cómo le llega, a través de qué vaso sanguíneo se oxigenan los propios vasos sanguíneos y a través de qué vasos sanguíneos se oxigenan los nervios. A ver, escucho la respuesta STAT. Vamos, Parmenia. A través de qué vasos sanguíneos se oxigenan los propios vasos sanguíneos y a través de qué vasos sanguíneos se oxigenan los nervios. Hello. ¿Alguien que sepa la respuesta? Hola. ¿Hay alguien ahí? Ahí. Vamos haciendo eco, creo. Ah, pues quieren escribir, no quieren hablar. Está bien, Dianira. Está bien. Los vasos sanguíneos a través de la vasa vasorum. Muy bien. Y los nervios a través de la vasa nervorum. No se olviden. ¿Por qué es importante esto que les digo? Porque son en esos pequeños vasitos sanguíneos de ambos lugares donde se van a acumular estos productos de la glicosilación avanzada y van a comenzar a formar pequeños microtrombos. Y esos microtrombos, dependiendo del órgano que sea afectado, va a comenzar a dañar ese órgano a lo largo, instalándose la complicación crónica. Así de sencillo. Y esa afectación crónica se puede dar a nivel del riñón, corazón, sistema nervioso como tal, gastrointestinal o a nivel de la retina. ¿Ya? Entonces, por eso que las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus, creo que se colgó esto, la complicación crónica de la diabetes mellitus están en relación por eso a los vasos sanguíneos. Es por eso que hay complicaciones macrovasculares y complicaciones microvasculares, ¿ya? En relación a ese pequeño detallito que le acabo de mencionar. Y también está en relación al mal control de la diabetes que lo hacemos a través de la hemoglobina glicosilada. Habíamos hablado que un buen control, ¿no es cierto?, es aquel que está en realidad hasta 7 hasta el 7%, es un control deseado. ¿Listo? Su glicemia en promedio significa que está entre 126 y 155. Sin embargo, aquel paciente que tiene hemoglobina glicosilada A1C mayor a 7 ya comienza a tener un riesgo moderado de sufrir complicaciones. El que está más de 8.5, un riesgo alto de sufrir complicaciones. Y el que está con una hemoglobina glicosilada A1C mayor de 10.5 tiene un riesgo muy alto de sufrir complicaciones. Entonces, es común, a veces pacientes dan su glicemia a 80, le hago la hemoglobina glicosilada y está en 12 o 14. Algunos tuve de 18, 19. Esos pacientes inevitablemente van a tener complicaciones, inevitablemente. Entonces, está en relación a la hiperglicemia sostenida, que se traduce también o se correlaciona con la hemoglobina glicosilada. El principal mecanismo, acúmulos de los productos terminales de la glicosilación avanzada. Otros menos comunes, los incrementos de la exosamina, activación de las proteínas que son ya las vías inflamatorias o las vías del sorbitol, etc. No vamos a entrar nada en detalle, simplemente quiero que se queden con esa palabra. Productos finales de la glicosilación avanzada. La clasificación de las complicaciones crónicas es esta.
Microvasculares, que son 3, retinopatía, nefropatía y neuropatía. Macrovasculares, coronariopatía, cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular o enfermedad vascular periférica. Y una mezcla de ambas que puede haber y que se lo denomina como misceláneas o mixtas, está el pie diabético, que tiene complicación micro y macro, y la disfunción eréctil. ¿Listo? Entonces, esta es la clasificación que ustedes deben conocer. Aquí está puesto en un gráfico exactamente lo mismo. Ahora vamos a comenzar a desglosar cada una de estas. Cuando hablamos de retinopatía diabética, hablamos de la principal causa de ceguera en el mundo entre 20 y 74 años. Factor de riesgo más importante en todas las complicaciones que vamos a ver en adelante es la hiperglicemia. Y esta está en relación al tiempo de evolución, que es lo que habitualmente se observa, un edema macular, que es la causa de la disminución de la agudeza visual. Todo esto aquí que ven en amarillito es el edema macular. Causante de 12.000 a 24.000 casos nuevos anuales en Estados Unidos y 25% por diabetes mellitus tiene algún grado de retinopatía diabética. Después de 20 años de tener diabetes, más de 20% de los pacientes con diabetes tipo 2 desarrollará algún grado de retinopatía. Ahora, mucho se habla del término retinopatía, pero en realidad el ojo, no es cierto, es todo un mundo. Y tenemos, si lo dividimos en dos, tenemos una cámara anterior y una cámara posterior. Y además sabemos que tenemos algunos músculos que hacen que pueda moverse el ojo de un lado hacia el otro o que se contraigan también el constrictor del iris, etc. Y tenemos también una parte nerviosa que es el nervio óptico, etc. Lo que significa que en el tema de afectación ocular, ¿ya? La diabetes puede afectar cualquiera de las zonas. Puede afectar la parte neuronal, puede afectar la parte de cámara anterior, puede afectar la parte muscular, etcétera. Cualquier parte. Y entonces ese dato es importante. Sin embargo, las 4 más comunes son la retinopatía diabética, las cataratas diabéticas, las parálisis de los nervios craneales que causan diplopía y las papilopatía diabética. Estas son las 4 afectaciones. Miren, ustedes no significa hablar de retinopatía, que solamente afecta a la retina y más nada. Pues afecta absolutamente todo. En relación a la patogenia, los factores que contribuyen al desarrollo de la retinopatía diabética están la hiperglicemia crónica, la dislipidemia y la hipertensión arterial. La lesión fundamental es la microangiopática, lo que habíamos dicho inicialmente. Comienzan a formarse microtrombos en todo el organismo, ¿ya? En el que hay predisposición genética, etc. Y miren, entonces aquí hacemos un corte de la retina, vemos el humor vítreo y se sabe que en el 80% de los pacientes pueden aparecer este tipo de exudados algodonosos que pueden ir acompañados de hemorragias o microaneurismas que comienzan a aparecer. Y en el 100% de los pacientes con diabetes tipo 1 en 20 años, ellos suelen desarrollar inclusive los exudados y los vasos anormales que son propios de la neovascularización. ¿Ya? Entonces este dato es importante. 100% de los diabéticos tipo 1 van a desarrollar estas características a nivel de la retina y solo el 80% de los diabéticos tipo 2 va a lograr desarrollar estas características en la retina. Ahora, habitualmente lo que más se habla es de la famosa retinopatía y la clasificamos en dos, la retinopatía no proliferativa y la proliferativa. Cuando se habla de no proliferativa, hay la leve, moderada y la severa. Leve cuando estamos con microaneurisma, moderada cuando hay otros signos, además de microaneurisma, pero no cumplen los criterios de severa. Severa se habla cuando son más de 20 hemorragias intrarretinianas en cada cuadrante, con dilataciones venosas en 2 o más cuadrantes, con anormalidades intrarretinianas microvasculares. Significa que acá lo característico simplemente son los microaneurismas y las hemorragias intrarretinianas en los casos severos. Esta todavía sigue siendo no proliferativa. ¿Qué es lo que lo vuelve proliferativo a la retinopatía?
la neovascularización y la hemorragia del humor vítreo o prerretiniano. Esas dos características son lo que hablan de la retinopatía diabética proliferativa, y esa es la causa principal que lo lleva a la ceguera. Entonces, aquí son estas las hemorragias retinianas con edemas maculares, y estos son lo que actualmente los oftalmólogos comienzan a contar. Cuántos sangrados es lo que va teniendo, etc. De la misma forma, ¿no es cierto? Aquí ya cuando es proliferativa habíamos dicho que hay hemorragias que son prerretinianas, que pueden ser o del humor vítreo, con todo esto con hartos exudados algodonosos, ¿ya? O la neovascularización que aparecen. Estas son las dos características fundamentales cuando ya es proliferativa. Miren acá una hemorragia del humor vítreo también. Las manifestaciones clínicas pueden ser cualquiera de estas. A ver, ustedes me van a ayudar a ver qué síntomas se ubica en qué cuadrante de foto, ¿ya? Puedes ir desde asintomático, visión borrosa. ¿Cuál sería de los cuatro? A ver quién dice. Visión borrosa, ¿cuál es? Visión borrosa, chicos. ¿Ah? Cuadrante superior derecho. Eso, muy bien. Visión borrosa. Visión doble. Extremo inferior izquierdo. Los escotomas, el primero de la izquierda superior, ¿no es cierto? Que son manchas negruzcas que aparecen en mi campo visual. Y el dolor ocular. Entonces, cualquiera de estos síntomas puede ser un indicativo de que está ocurriendo un problema en la retina, ¿ya? Y es una causa ineludible para visitar al oftalmólogo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Lo principal, control de la glicemia, control de la presión arterial, alternativas como fotocoagulación por láser o vitrectomía en caso de hemorragia del vítreo o desprendimiento de retina. Cita oftalmológica, miren, hay que hacer una valoración urgente en aquel paciente que tiene una hemorragia vítrea o prerretiniana, que hay neovascularización o un edema de mácula. Estos son datos inminentes de una retinopatía diabética proliferativa o que está camino hacia la ceguera. Retinografía a los 5 años del diagnóstico en los tipo 1 y al momento del diagnóstico en los tipo 2. Entonces, miren acá, el riesgo de pérdida grave de la visión es del 50% en 2 años en aquellos pacientes que tienen hemorragia vítrea, neovascularización o edema de mácula. Riesgo de pérdida grave de la visión, 50%. Es altísimo eso. Y muchas personas, obviamente, por un tema económico, no lo realizan y terminan perdiendo la visión como tal. La nefropatía diabética también es importantísima, ya que es la causa número 1 de enfermedad renal crónica con terapia de sustitución renal que entran en diálisis. Primera causa, entonces, en etapa terminal de nefropatía en Estados Unidos. Y la proteinuria se asocia a un aumento en el riesgo de enfermedad cardiovascular. Miren ustedes, requisito para que haya una nefropatía es que haya 2 condiciones anteriores. Que haya retinopatía y que haya hipertensión arterial. Aquel paciente que tiene una hipertensión arterial y retinopatía, pues cumple las condiciones para que haya afectación renal. ¿Listo? La proteinuria se asocia a un aumento en el riesgo de enfermedad cardiovascular. La hiperglicemia sostenida, causa fundamental. Otro tipo de interacciones de factores solubles, como presencia de angiotensina 2, endotelina, alteraciones hemodinámicas en la microcirculación renal, como hiperfiltración, alteraciones estructurales que se suelen ver, aumento de la matriz extracelular, engrosamiento de la membrana basal, expansión mensajial, fibrosis. O sea, significa que hay alteraciones hemodinámicas, alteraciones glomerulares, todo esto que condiciona la hiperglicemia sostenida. Ahora, vamos a ir viendo de aquí en adelante las correlaciones que pueden haber entre el tiempo de evolución de diabetes con la afectación renal que suele afectar y su correlación con el filtrado glomerular que vaya a presentar. Entonces, mucha atención con lo que vamos a hablar en adelante. Se dice que el paciente que
Aparece a los 2 años del diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, va a presentar un engrosamiento de la membrana basal glomerular. A los 5 años de los diabéticos se incrementa en un 30% esto. Luego aparece con el tiempo una esclerosis mesangial difusa que se correlaciona con el incremento de la proteinuria, o en las etapas ya finales avanzadas con daño renal grado 5, ya donde aparece una glomerulosclerosis nodular, también llamado de Klinefelter-Wilson, 15-30% lo presentan, y obviamente aquí está muy asociado a la falla renal como tal. Esta es la secuencia a la que me refiero, con la que ustedes tienen que saber, que está muy en relación con la historia natural de la nefropatía diabética. Esto me hubiese gustado que lo desarrollen ustedes, que siempre lo hago en las clases teóricas, en los exámenes teóricos, el desarrollo de la historia natural de la nefropatía diabética. ¿Qué es lo que viene ocurriendo primero? Una hiperperfusión glomerular, hipertrofia renal. ¿Qué significa esto? Hay una hiperfiltración glomerular. El filtrado glomerular es de 90 a 120. Los pacientes tienen más de 120. Y al inicio hay una nefromegalia. A medida que va pasando el tiempo, entra en una atrofia renal. Entonces, al inicio sí suele haber una hipertrofia renal. ¿Ya? Esto significa que la tasa de filtrado glomerular está aumentada. Entonces, al inicio. Luego de 5 años hay un engrosamiento de la membrana basal con hipertrofia glomerular y ampliación del volumen mesangial. Entre 5 a 10 años comienza el 40% con microalbuminuria. Microalbuminuria, en realidad, hablar de la albúmina significa que normalmente no se debería filtrar proteínas por la orina, o estas deberían ser menos de 30. Hablo de microalbuminuria cuando esta suele ser entre 20 y 300. Alguna literatura dice entre 30 y 300, es válido también el término. Y más de 300 se habla de macroalbuminuria o albuminuria franca. ¿Ya? Entonces, hay una evolución a esta proteinuria franca mayor a 300, reversible con normalización de la glicemia, disminución progresiva de la filtración glomerular y elevación limítrofe de la presión arterial. Significa acá, ya, significa acá de que normalmente la tasa de filtración de glucosa por el riñón es encima de 180. Significa que con más de 180 ya puede aparecer la famosa glucosuria. Menos de 180 no va a filtrarse. Primer punto. Y segundo punto, con la microalbuminuria, yo tengo todavía la chance de recuperar ese riñón y evitar su progresión. Y eso lo hago con control de los factores de riesgo, la glicemia, la presión arterial, ejercicio, controlando aquellos factores de riesgo que me pueden empeorar. Hasta aquí todo puede ser reversible tranquilamente. Sin embargo, cuando ya paso más de los 10, 15 años, 20 años, y entro a la etapa de una albuminuria franca, el 50% ya desarrolla nefropatía en etapa terminal. Y ahí ya la situación es irreversible. En otras palabras, estadio 1 hablo cuando hay una hiperfunción, hipertrofia. Estadio 2 cuando hay lesiones glomerular sin enfermedad clínica. Significa que mi urea y mi creatinina, que son mis azoados, no están alterados. Significa que no tengo anemia todavía. Significa que no tengo hipertensión arterial. Pero solamente mi filtrado glomerular ya en mi estadio 2 comenzó a disminuir. En mi estadio 2 puedo yo tener una microalbuminuria transitoria. Significa que el paciente diabético hace actividad física y le hace una albuminuria y está en 35, 40, 50. Deja de hacer actividad física y le hace albuminuria y está en normales, o está ausente. En el estadio 3 ya es una nefropatía incipiente. A partir de ese estadio ya el filtrado glomerular comienza a ser menos de 60 ml por minuto. A partir de ahí, entonces, de menos de 60 comienza ya a alterarse metabólicamente mi organismo. Comienza a perderse el equilibrio del sistema renina-angiotensina-aldosterona y comienza a desarrollar hipertensión arterial. Comienza a disminuir la producción de eritropoyetina y comienza a tener anemia. El metabolismo del fósforo, del magnesio, el metabolismo de la vitamina D comienzan a alterarse. Y ya en el estadio 4, ¿ya? En el estadio 3 ya tienes una microalbuminuria persistente, en el estadio 4 ya tienes una albuminuria como tal, ¿listo? Mayor a 300, y hay una nefropatía diabética manifiesta,
ahí sí ya tienes hipertensión, tienes anemia y tus azoados comienzan a aumentar. En el estadio 5 es por eso que ya es inminente el tema de la uremia y la nefropatía terminal. Aquí igual hay otra relación para que se vayan correlacionando y consolidando ahí la información que les voy dando. Estadio 1, hiperfiltración, nefromegalia, microalbuminuria ausente, los 2 primeros años. Estadio 2, engrosamiento de membrana basal glomerular, los primeros 5 años con microalbuminuria solo con el ejercicio o transitoria también se llama. Estadio 3, nefropatía incipiente, tienen que pasar 10-15 años. Hay una microalbuminuria que ya suele ser persistente. ¿Ya? Entonces aquí estamos haciendo una correlación con lesiones estructurales, tiempo y su relación con la albuminuria. En el estadio 4, nefropatía clínica, de 15 a 20 años ya hay una macroalbuminuria, descenso filtrado glomerular y ya les expliqué las alteraciones metabólicas que suelen ocurrir. Y en el estadio 5, que es una nefropatía terminal, que suele ocurrir después de 20 a 30 años, con elevación progresiva del SOAO, donde la única alternativa es la terapia sustitutiva. Algunos pacientes, desde que están en el estadio 2, pueden irse al estadio 5 en cuestión de 1 o 2 años. Otros pacientes pueden vivir el resto de su vida evitando llegar o sobrepasar el estadio 3. Aquel paciente que está entre el estadio 2 y 3, puedo mantenerlo o revertirlo al estadio 2. Pero aquel paciente que está de estadio 3 y pasa al 4, ya no hay vuelta atrás. ¿Ya? Ahí yo puedo hacer una dilatación en realidad de la progresión o evitar que de forma precoz aparezcan las complicaciones, tratando simplemente los factores de riesgo. En cambio, para que vuelva al estadio 3 al 2 con control de glicemia, se puede lograr. Esta es la misma correlación, pero ya aquí en relación al filtrado glomerular. El filtrado glomerular, habíamos dicho que en la etapa 1 había una hiperfiltración y después de la hiperfiltración en el estadio 3 aparece una nefropatía incipiente, ¿ya? Y esta suele ser ya con una nefropatía ya persistente y terminal ya cuando comienza a disminuir mucho más el filtrado. Y esto está en relación a un aumento de la albuminuria que va ocurriendo a medida que progresa la enfermedad. En relación al filtrado glomerular, hay varias clasificaciones. Esta, que es una muy común, que se venía haciendo hace mucho tiempo, en 5 estadios, ustedes la conocen, se van a ubicar rápidamente. El estadio 1, cuando hay un filtrado glomerular mayor a 90. El estadio 2, cuando hay un filtrado glomerular entre 60 y 89. El 3, entre 30 y 59. Significa que cuando ya el filtrado glomerular es menos de 60, entonces ahí ya está la nefropatía establecida. Y el terminal cuando es menos de 60 como tal, ya lo habíamos hablado, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, ni el filtrado glomerular, cuando se les pregunta, suelen sacar. Y en realidad tenemos 3 formas de sacarlo, de las cuales los 2 primeros, que es la ecuación del MDR, del CKD-EPI, y la fórmula del MDR y DMS, ambas en realidad necesitan aplicaciones porque manejan algoritmos y no hay como yo lo pueda sacar en un papel con un lapicero. Y es por eso que tenemos otra fórmula que es la de Cockcroft-Gaul que nos queda bastante cómoda para poder realizar, ya que mediante fórmulas podemos tener una estimación casi precisa del filtrado glomerular. Entonces esta es la fórmula de Cockcroft-Gaul. La fórmula de Cockcroft-Gaul me dicen que la fórmula es esta, 140 menos la edad por el peso dividido entre la creatinina del paciente por 72. El resultado, si es mujer, se lo multiplica por 0.85, si es hombre, no. La otra, la que le mencionaba del MDR4, se utilizan algoritmos, ¿ya? Entonces, esto lo hacen habitualmente las aplicaciones. Esta, sin embargo, es la última clasificación y las que se manejan, los nefrólogos, los internistas, manejamos esta última clasificación. Y es la clasificación pronóstica de la enfermedad renal crónica según el filtrado glomerular y la albuminuria, que es la clasificación CADIGO 2012.
Y los colores muestran acá, como dicen, el riesgo relativo ajustado para los diferentes sucesos que van ocurriendo en relación a la mortalidad global, mortalidad cardiovascular, fracaso renal tratado con diálisis, fracaso renal agudo y progresión de la enfermedad renal. En base a donde yo me ubique, entonces puedo tener mayor riesgo. Y esto está en relación a las categorías por albuminurias y filtrado glomerular. Significa que cuando yo estoy en los primeros dos estadios, ¿ya? Que vendría a ser el grado 1 y grado 2, donde mi filtrado glomerular es por encima de 60 o más de 90, habitualmente la albuminuria suele ser leve o normal, esta suele ser menos de 30, ¿ya? Entonces acá el riesgo de complicaciones cardiovasculares, mortalidad, diálisis, etcétera, es bajo. En estos casos, la monitorización tiene que ser una vez al año. Sin embargo, en aquel paciente que ya tiene una microalbuminuria persistente, que puede estar entre 20 y 299, y que se correlaciona con un descenso leve a moderado del filtrado glomerular entre 45 y 59, donde aquí se lo subdivide en dos grados, grado 3A y 3B, que son descensos leve y moderado y de moderado a grave, ¿ya? Que va entre 30 y 59. En estos, entonces, es muy importante la albuminuria, ya que tengo que ver si está en una albuminuria persistente simplemente como microalbuminuria o una albuminuria franca, mayor a 300. Cuando ya es mayor a 300, entonces estamos frente a un descenso moderado a grave del filtrado glomerular, donde la mortalidad ya suele comenzar a estar en aumento. Cuando el descenso sigue siendo grave y este ya es menos de 30, entonces aquí ya estamos hablando de un grado 4 y en el grado 5 hay un fallo renal donde el filtrado glomerular ya es evidentemente menos de 15. Entonces acá riesgo bajo, el amarillo y el naranja riesgo intermedio y el que está con rojito riesgo alto de mortalidad y de probabilidades de terapia de sustitución renal. Cuando ya el filtrado glomerular entonces menos de 30 y yo tengo una albuminuria mayor a 300, pues aquí ya necesariamente tengo que enviar con el nefrólogo para que comience a evaluar las posibilidades de realizar terapia sustitutiva. La microalbuminuria en el diabético tipo 1 indica un aumento en el riesgo de enfermedad renal terminal simplemente, ¿ya? Su progresión, dependiendo si estoy yo en el grado, en el albuminuria A1, A2 o A3. En el tipo 2 indica un aumento del riesgo de evento cardiovascular. Todas las recomendaciones hacen hincapié en la necesidad de un control intensivo y agresivo entonces de los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Control de la glicemia, identificación temprana de la microalbuminuria, control estricto de la presión. En la medida que yo sepa cuáles son los valores de la presión, pues los valores de mi filtrado y de mi albumina, entonces yo voy a tener que tener terapia específica para el control de la presión arterial. Significa que si no hay albuminuria, mi objetivo es que su presión esté menos de 130/80. Si tiene albuminuria, pues mi objetivo será que esté en menos de 125/75. Mientras menos le tenga la presión arterial elevada, entonces menos la probabilidad de que haya más filtrado de proteínas. ¿Ya? Entonces esa es la correlación. Y para esto, ¿no es cierto?, tengo que utilizar también antihipertensivos, en realidad a dosis antiproteinúrica, para evitar la progresión del daño renal. Entonces ahí están los YECA principalmente. Y los YECA, no sé si antes ya le comenté, los YECA, dependiendo la dosis a la que dé, voy a tener un efecto en distinto lugar. ¿Qué significa esto? El enalapril con 10 miligramos tengo un efecto antihipertensivo. El enalapril con 5 miligramos tengo un efecto antiproteinúrico. Grábense eso. Entre 5 y 10 miligramos, efecto antiproteinúrico. Y con 2.5 miligramos es una dosis antiremodelado ventricular. ¿Ya? Entonces, y a eso se utiliza más en el tema cardiológico. Pero la dosis que yo debo utilizar entre 5 a 10 miligramos es la dosis antiproteinúrica.
Tengo que hacer un manejo de la dislipidemia y fumar acelera obviamente la nefropatía. En relación a los tipos de medicamentos que debo usar en relación al filtrado glomerular. Cuando el filtrado glomerular es mayor a 60, ¿no es cierto? Estamos hablando que está en un estadio 1 o 2, puedo utilizar todavía gran cantidad de medicamentos para manejar la glicemia, es de uso seguro, todo lo que está aquí en verde, pioglitazona, inhibidores de la glucosidasa, las incretinas, sitagliptina, etcétera. Inclusive puedo utilizar las biguanidas, las sulfonilurias, etcétera. Todos los grupos pueden utilizarse, no hay restricciones. El tema va cuando ya disminuye menos de 60, ya se limita solamente a la sulfoniluria, la metformina, inhibidores de PP4 y la insulina. Cuando estoy en estadio 3B, ¿ya? Con filtrado normalmente 30 y 45, tengo dos opciones, o insulina o la glimepirida, que es parte de una sulfoniluria selectiva. ¿Ok? Y cuando estoy en estadio 4 y 5, miren lo único que puedo utilizar, insulina. Significa que a medida que va empeorando la enfermedad y el filtrado va disminuyendo, entonces se limita el uso de hipoglucemiantes para el control de la glicemia como tal. ¿Ya? Entonces, si yo sigo dando el mismo hipoglucemiante, estoy contribuyendo a que empeore la insuficiencia renal. Es otro dato importante. ¿Hasta cuándo entonces se puede dar la metformina en relación al filtrado glomerular? Si les pregunto el examen, hasta 45 ml por minuto. Menos de 45 ml ya está contraindicado. En relación a la neuropatía diabética, es la afectación de los, puede haber afectación de nervios craneales, periféricos, autonómicos, y esto se presenta en el 50% de los diabéticos tipo 1 y tipo 2 de larga evolución, con neuropatías diabéticas. Varios factores de riesgo, la edad, el tiempo de evolución, obesidad, albuminuria, tabaquismo, hipertensión, insuficiencia renal, diálisis, hiperinsulinemia, hiperlipidemia, dos complejos mayores de histocompatibilidad relacionados, el DR3 y DR4, y el alcoholismo. Va pasando por una serie de sucesos que van afectando el tejido y finalmente con afectación nerviosa terminal, ya con cambios en la piel y en la microvasculatura que posteriormente ya suele ser parte de un pie diabético inclusive. Ahora, el mecanismo es el mismo. La hiperglucemia sostenida va a ocasionar un acúmulo de los productos de glicosilación avanzada con estrés oxidativo, daño endotelial, microtrombosis, efectos proinflamatorios y complicaciones diabéticas por la disfunción vascular como tal. La alteración principal, reduplicación de la membrana basal y oclusión vascular, lo que decía. Por lo tanto, altera la barrera entre las fibras nerviosas, microvasos, endoneuro y perineuro. La clasificación puede ser polineuropatía, mononeuropatía, neuropatía vegetativa autonómica o combinación de ambas. Las metabólicas, que son polineuropatía, que es lo más común, son insidiosas y progresivas, tienen la típica distribución en bota, significa que desde la canilla hacia abajo va, ¿ya? Las manifestaciones clínicas. Puede haber isquémica, como las mononeuropatías súbitas con remisión espontánea, o compresiva, como el famoso síndrome del túnel carpiano, que es muy común en mujeres sobre todo, que se realizan a las actividades domésticas con excesiva actividad manual. La polineuropatía simétrica distal, que es la más frecuente, los síntomas pueden ser pérdida de la sensibilidad distal, hiperestesia, parestesia, extensión proximal, dolor neuropático, en reposo, porque empeora por las noches. Estas son las manifestaciones que habitualmente ellos manifiestan: ardor, hormigueo, dolor, picazón, como si lo estuvieran clavando. Lo más común es que le quema el pie. Chicos, nos quedamos cortos hasta acá. Vamos a completarlo más la siguiente semana y a continuación hablamos ya de paratiroides para completar ya todo el módulo de endocrinología. ¿Listo? Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, que Dios lo bendiga y por favor vuelvan a repasar estos temas.